todos, buenos días. Hace una semana exacta, el fin de semana pasado, cumplimos 20 años que los venezolanos todos, su gran mayoría, si mal no recuerdo un 94%, elegimos por vía democrática a quien mal evaluamos y a quien mal valoramos, a Hugo Rafael Chávez Frías. Hace 20 años, hace 8 días. En 1998 tomamos la decisión y elección de quién para nosotros significaba el cambio real, de quién había en una vertiginosa campaña electoral decía las cosas que había que hacer en Venezuela. Y eso que él decía coincidía con lo que la lógica nacional exigía para el momento. La lógica nacional compuesta por el ciudadano común, activo a nivel laboral y social en Venezuela, y los ilustres venezolanos, que habían varios, también coincidían que habían que hacer con Venezuela. Chávez era la punta de lanza en ese momento de el cambio para bien en Venezuela, porque él hilvanó perfectamente el sentido nacional y la lógica de ese sentir nacional. Él la representaba y votamos por él masivamente. Fue una de las victorias electorales más eclatantes de la historia de la Venezuela democrática, que sin saber nosotros estaba por morir con el mismo personaje que nosotros elegimos. Y fíjense ustedes que el movimiento que él crea, el movimiento que él luego vertiginosamente desarrolla, porque las infecciones, si algo tienen, es que tienen una gran velocidad de desarrollo y expansión, vuelve a Venezuela un país dividido. Este tipo saca a flote una palabra que tenía 200 años que no se usaba en nuestra jerga común, la palabra oligarca. Y abinada a la de escuálido, se le asigna a toda aquella persona que tenía un buen nivel económico, un buen nivel social y que discernía de su opinión. Entonces pasamos a ser los oligarcas y los esclavos y los escuálidos, porque no éramos esclavos de su concepto. Había en la Venezuela de los años 90, había una manifestación muy bonita, ecuestre, que se llamaba Volver a Carabobo. Y era que jinetes de toda la nación iban a la llanura de Carabobo, al valle de Carabobo, donde fue la última batalla libertaria venezolana contra el Imperio Español. Se simulaban 2 cargas de caballería y se bajaba al centro de esta llanura de Carabobo, y después en el centro era un gran encuentro y un gran abrazo, y ni siquiera se hacía con trajes alegóricos históricos, sino era un reunirse que llegó a tener más de 1000 jinetes participantes año por año. Empezaría tal vez con 200 jinetes. Bueno, y este señor se permitió en alocución nacional, un buen día de 2001, decir que a quienes participaban y a quienes crearon Volver a Carabobo se les prohibía repetir el año siguiente la manifestación, porque si nosotros llevábamos los caballos
él iba a llevar las tanquetas, porque las tropas de Bolívar no eran oligarcas, las tropas de Bolívar eran campesinos, y nosotros no teníamos derecho histórico de conmemorar nada. Y esta fue una de tantas cosas que el hombre hizo, así como también el temprano 2002 eliminó la persecución en caliente, es decir, imposibilitó al ejército venezolano de perseguir la guerrilla dentro del territorio colombiano, porque este era un acuerdo que existía. La persecución en caliente le permitía al ejército venezolano perseguir a la guerrilla colombiana dentro su mismo territorio si los conseguían infraganti dentro de Venezuela. Él eliminó la persecución en caliente. El movimiento que él genera tal división social que tenía más poder divisorio entre amigos, familias y conocidos que cualquier otra cosa que haya pasado en Venezuela. Lo hizo más letal incluso que las batallas navales de la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque en las batallas de la Primera y Segunda Guerra Mundial la batalla era y la lucha era entre los barcos acorazados, entre las naves, no entre las tripulaciones de las naves. ¿Por qué? Porque cuando un acorazado sucumbía, impactado de alguna manera, por su conformación y su estructura, lo primero que hacía antes de hundirse era 8 de 10 veces, era darse la vuelta, o sea, girar sobre sí mismo y después hundirse. Y esto le daba posibilidad a la tripulación que sobrevivía a los impactos y al bombardeo de tirarse al agua. Y los barcos enemigos, entonces, se acercaban a esta tripulación ya desvalida en el agua, pero no para psiquitrillarla, no para masacrarla en el agua, sino para rescatarla y hacerla prisionera. El chavismo no accionaba así. El chavismo sociológicamente te aniquilaba ahí, porque estabas o con ellos o contra de ellos. Y si estabas contra de ellos no tenías ni siquiera derecho a permanecer en el territorio venezolano. Tenías que irte, como de hecho sucedió. Y así inició el primer éxodo. ¿Por qué? Porque sociopolíticamente te aniquilaban, te cerraban las llaves y el oxígeno. 20 años han pasado de nuestro error como nación. Y esperé una semana para hablar de esto porque tal vez algo sucedía, pero nunca sucede nada, porque estoy hablando no de un cuerpo vivo. Definitivamente yo estoy hablando de un sarcófago con la tapa abierta, que es Venezuela actualmente, que muestra las distintas partes del mismo cadáver, todas putrefactas. Los venezolanos que están ahí, partidarios y no partidarios, los partidarios viven en un mundo aparte, donde no les falta nada, donde todo se les facilita, donde los enchufados viajan y hacen fiestas fastuosas y van a locales que cuestan un despropósito ya a precio dolarizado, pero ellos tienen para pagarlo. Los opositores o el pueblo normal que está ahí en mengua, sin capacidad ni ánimo de responder. La sociedad civil desacreditada, la moral por el piso, putrefactos todos ellos. Putrefactos nosotros los que estamos en el extranjero, pues no hay noche que no nos acordemos de quiénes tenemos aún allá y nos preguntemos cómo habrán pasado el día y cómo están haciendo para vivir aún en ese país.
Putrefactas las Fuerzas Armadas Nacionales porque se entregaron, porque no reaccionan y no reaccionarán. Putrefacto el territorio nacional que ha sido saqueado y sigue siendo saqueado, donde están destruyendo los ecosistemas y donde no hay manera de que esto se recupere. Y esto es Venezuela, un sarcófago abierto con todas estas secciones de cadáver allá adentro, en putrefacción, sin reaccionar, esperando siempre que otros nos resuelvan el problema y otros no los van a resolver. La autodefinición de los pueblos que el señor Chávez estipuló hace su trabajo y lo sigue haciendo. Y tenemos la peor economía del mundo, la más alta tasa de inseguridad del mundo. Y somos, como nación, el recuerdo fantasmal de lo que fuimos. La Venezuela creadora de la OPEP, la Venezuela progresista y la Venezuela donde nadie nunca emigró, más bien recibíamos a todos aquellos que a bien tenían venir a crecer con nosotros en nuestros 912.000 kilómetros cuadrados de país. Tropical, variopinto y bello. Pero bello porque su parte humana era particular y porque su geografía era la más particular del mundo. Selva, volcán, desierto, nieve, llanura, ríos, mar Caribe, lagos inmensos, y todo está ahí. Canaima, y todo está ahí, perdiéndose. A 20 años y 8 días de nuestra peor decisión como gobierno, como pueblo, que pasándole factura a los políticos que siempre nos jugaron sucio, aniquilamos nuestra nación. En 1998, muchísimos de nosotros votamos e hicimos esa equivocada elección. El país entero pagó y está pagando la cuenta. Ya no existe nuestro país. Gracias a todos, un saludo. Se les recuerda.